Ya acabo rápido. Muy buenas noches con todos los que ya se encuentran en la presente reunión. Vamos a dar inicio con nuestra clase del día de hoy, chicos. ¿Sí? Vamos a ir, por favor, resolviendo lo que es el cuestionario.
Bien, chicos, por favor, vamos a ir desarrollando el cuestionario pertinente a lo que es la asignatura de historia. Sí, como ustedes saben, el cuestionario ya lo tenían en su grupo, así es que por favor vamos a irlo desarrollando. Dentro de la primera pregunta nos dice que hay que seleccionar el literal que contenga las características de la civilización de la India. Sí, generalmente cuando nosotros hablamos de los exámenes finales, nos estamos refiriendo a todas y cada una de las temáticas que hemos tratado a lo largo del periodo lectivo y también un poco de temáticas referenciales a años anteriores, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros estuvimos en lo que es primero de bachillerato, nosotros tuvimos una parte dentro de los contextos, dentro del currículum, en el cual estudiábamos a las civilizaciones del antiguo Medio Oriente. Sí, en este caso fueron 4 civilizaciones importantes, conocidas como Mesopotamia, China, Egipto, India, sí, que fueron 4 civilizaciones sumamente relevantes. En este caso, cuando nos pregunta de la civilización de la India, debemos comprender cuáles son sus características más relevantes. En este caso, hablando directamente de las 4 civilizaciones que les estoy mencionando, debemos comprender que se desarrollaron gracias al desarrollo que tuvieron generalmente con los ríos. En este caso, fueron civilizaciones sumamente avanzadas en lo que es, por ejemplo, la agricultura, gracias a la ubicación geográfica. En este caso tenemos varias opciones que nos dice que identifiquemos si son o no son características de la civilización de la India. El literal A nos dice, se ubicó en las orillas de los ríos Indo y Ganges. La primera civilización que se asentó en la India fue en las ciudades de Atenas y Esparta. Tenían, perdón, un gran comercio con los aztecas y los mayas. También tenían un libro sagrado llamado Vedas. En esta civilización apareció el cristianismo, una de las religiones era el brahmanismo. Utilizaban los elefantes como animales de carga y practicaban la momificación de los reyes. Sí, son las características que prácticamente nos dice que identifiquemos cuál de todas estas características son relevantes a la cultura de la India. Vamos a ir identificando. Generalmente cuando nosotros nos referimos a la cultura de la India, debemos identificar que se ubicó en los ríos Indo y Ganges, ¿sí? Estaba prácticamente a las orillas de este río. Y eso le facilitó tener un gran avance, tener un gran desarrollo económico, un gran desarrollo político, social, económico y comercial. ¿Sí? Entonces, la primera característica que tenía la cultura de la India es el literal A. La segunda característica que tenía la cultura de la India es la que nos dice que tenían libros sagrados llamados Vedas, ¿sí? Entonces, siguiente característica importante, el literal D. Como nosotros vamos a ir haciendo, como les mencionaba, por descarte, de igual forma que hacíamos el cuestionario de emprendimiento, lógicamente ya identificamos el literal A y el literal D. Son características, podemos ver la única opción que tiene estos dos literales. También la añaden el literal F, que dice que una de las religiones es el brahmanismo, era pues el brahmanismo, perdón, y la literal G, que nos dice que utilizaban los elefantes como animales de carga. Entonces, en este sentido, tenemos que para la pregunta número 1, la respuesta correcta es la opción B, ¿sí? Bien, vamos a la pregunta número 2. Nos dice, ¿cuál de las siguientes pirámides corresponde a las clases sociales de la India? ¿Sí? La India también tenía múltiples diferenciaciones en lo que es la sociedad. Generalmente en la India se caracterizaba por desarrollar una sociedad de castas. ¿A qué se refería la sociedad de castas? Pues que directamente la economía no era la que regía el lugar que ocupaba una persona en la sociedad, sino directamente su color de piel, su etnia, su característica
principal que prácticamente con la que nacemos desde nuestros primeros días de vida. Entonces, es la característica principal, la sociedad de castas. De estas 4 pirámides que nosotros tenemos aquí, debemos identificar cuál es la que principalmente se desarrolla con las características de la India. Tenemos la opción A, que nos habla de que el rey y su familia eran los principales, después estaban los jefes militares y sacerdotes. En la opción B, que están los brahmanes, chatrias, vasias, sudras, intocables. En la opción C, que nos dice el faraón, sacerdotes, funcionarios y administrativos y escribas, jefes militares y soldados, campesinos, comerciantes y artesanos. En la opción D, que nos habla sobre el jefe de la comunidad, guerreros y sacerdotes. El tercer, que nos dice agricultores, comerciantes, cazadores y artesanos y esclavos. Nuevamente, haciendo un análisis con la pregunta anterior, si una de las características nos dice que se practicaba lo que era el brahmanismo, brahmanes, quiere decir que lógicamente, donde hablen de los brahmanes va a ser la pirámide social que identifica a la civilización de la India. En este caso tenemos a la opción B, ¿sí? La opción B es la pirámide que caracteriza lo que es la civilización de la India, que estaba directamente creada con lo que son brahmanes, chatrias, vasias, sudras y los intocables. Estos famosos intocables generalmente eran personajes que no eran importantes para la sociedad. De una o de otra manera no eran tomados en cuenta, eran totalmente excluidos, prácticamente no eran ciudadanos, ni siquiera considerados esclavos, porque por último, los esclavos tenían cierto grado de importancia, pero en este sentido, los intocables no tenían ninguna relevancia en la sociedad. Pasamos a la tercera pregunta que nos dice: subraye el literal que contiene los aportes culturales de la India, ¿sí? Tenemos nuevamente 4 opciones. Seguimos desarrollando lo que es la civilización y la cultura de la India. Tenemos 4 opciones que nos dice ajedrez, ramayana, budismo, yoga, matemática, trigonometría, brújula, papel, pólvora, tinta, seda, astronomía, derecho romano, democracia, teatro. Como les decía, la India tenía diferentes caracterizaciones, pero dentro de sus caracterizaciones no estaba para nada el ajedrez, ni el ramayana, ni el budismo, porque estábamos hablando de una religión diferente. En la opción B, que nos dice la brújula, el papel, la pólvora, la tinta. Estos aportes de este legado se le da a otra civilización que no es la civilización de la India. En la opción C, que nos habla sobre el derecho romano, nuevamente la India no tenía absolutamente nada que ver con Roma. Entonces, ¿qué es lo que podemos identificar? Que la respuesta correcta para la pregunta número 3 es la opción D. Ninguna de las anteriores, porque ninguna de esas características es relevante o prácticamente identifica lo que es la cultura de la India. Vamos a la pregunta 4. Nos dice, seleccione el literal que contenga las características, por otro lado, de la civilización china, ¿sí? Nuevamente tenemos varios literales parecidos a los de la pregunta número 1. Sí, nos dice, se ubicó a las orillas de los ríos Indo y Ganges. El arroz era su principal cultivo. Tenían un gran comercio a través de la ruta de seda. Tenían unos libros sagrados llamados Vedas. En esta civilización aparecieron las religiones como el confucianismo y el taoísmo. Una de las religiones era el brahmanismo. Su nombre se debe a la dinastía Qing y practicaron momificaciones en los reyes. Lógicamente, vamos a ir descartando. No se ubican los ríos Indo y Ganges, tampoco tenían libros llamados Vedas, tampoco las religiones era el brahmanismo. Entonces, de acuerdo a este descarte, voy identificando. ¿Qué me queda? El arroz era su principal cultivo. Por otro lado, tenían un gran comercio a través de la ruta de seda. ¿Sí? De igual manera, estas civilizaciones aparecieron las religiones conocidas como el confucianismo y taoísmo. Y por último, su nombre se debe a la dinastía
Sí, entonces, de acuerdo a todas estas características que tenía la civilización china, tenemos que la respuesta correcta a esta pregunta es la opción C. Vamos a ir identificando adecuadamente todas y cada una de las características. Como yo les mencionaba, estas civilizaciones generalmente se caracterizaron por tener un conocimiento vasto en muchas áreas, en muchos aspectos importantes. Pero por otro lado, también era fundamental el desarrollar una ideología de pensamiento avanzado, de pensamiento lógicamente desarrollado. Estas culturas tenían que sí o sí tener una forma de pensamiento evolucionado, no podían quedarse arraigados solamente a lo que le decían o a lo que les podían imponer otras civilizaciones. Entonces, generalmente buscaron promulgar, buscaron desarrollar ideas y formas de vida diferentes. En este caso tenemos lo que ya las características de la cultura de la India y por otro lado tenemos a las características de la civilización china. Vamos a la pregunta número 5 que nos dice, ¿cuál de las siguientes pirámides corresponde a las clases sociales de China? Nuevamente tenemos 4 pirámides sociales. Descartada la que se refiere a la de la India, que es la opción B, de brahmanes, chatrias, vasias, sudras y los intocables. Esta opción descartada, nos queda 3. La A nos dice emperador, aristocracia, libertades, campesinos, siervos, esclavos. La opción C nos dice faraón, sacerdotes, funcionarios, jefes militares, campesinos. La opción D nos dice jefes de comunidad, guerreros, agricultores, cazadores y artesanos. Por entendimiento, incluso histórico, no solamente por haber estudiado como tal esta temática en el currículum, sino por conocimiento histórico, sabemos que los faraones no tienen absolutamente nada que ver con la cultura o civilización china, ¿no es cierto? Entonces descartamos esta idea. Sí, descartamos la pirámide de la opción C. Nos queda la A y la D. Voy a ir identificando. Generalmente en China se desarrollaron los poderes políticos, los conocimientos culturales y todos estos fundamentos principales y característicos para la civilización se desarrollaron en base principalmente a lo que fue el emperador. Sí, el emperador era el líder máximo de la comunidad. El emperador era el encargado directamente de desarrollar todos y cada uno de los fundamentos importantes. Entonces, la estructura, la capacidad y el tipo de civilización que se manejaba en la China era como faraones, aristocracia, letrados y funcionarios, campesinos, artesanos, comerciantes, siervos y esclavos. En estas pirámides sociales que ustedes van identificando, pueden visualizar cómo en todas, ¿sí? En todas, en la última parte de la pirámide social, se encuentran esclavos. Estas personas que eran obligadas a trabajar de forma sumamente inhumana, lógicamente, sin ninguna remuneración, porque los esclavos eran personas que le debían algún, o que habían incumplido quizá en alguna normativa con el Estado y tenían que pasar el resto de sus días cumpliendo órdenes de los líderes, órdenes de los faraones, órdenes de los emperadores, de cualquier rey al que ellos estaban subordinados. Entonces, en este sentido, se tienen muchos conocimientos de cómo la esclavización era parte de la realidad. Generalmente, en todo lo que fue este espacio de tiempo, tanto en China, tanto por ejemplo, tanto en Asia, directamente hablando de todo ello, Europa, ¿qué es lo que hicieron? Promulgar una idea de pensamiento, por ejemplo, de la venta de esclavos. ¿Sí? En este sentido, lo que se hacía era comprar y vender personas. Actualmente nosotros sabemos que esto ya incurre en un delito, pero para la época no era ningún delito. Para la época directamente nosotros comprendemos que era una actividad común y corriente para las personas. Compraban y vendían esclavos. Existían los famosos mercados de esclavos en los cuales
Se compraba a las personas de acuerdo también, por ejemplo, al tipo de trabajo que podían realizar, a la capacidad física, y las personas poderosas se hacían muchísimo dinero en este sentido de esclavización, en este sentido de dominio de cierta manera de los espacios, ¿sí? Entonces, como estamos hablando de las pirámides sociales, la respuesta correcta a la pregunta número 5 es la opción A. Vamos rápidamente a la pregunta 6 que nos dice, subraye el literal que contiene los aportes culturales de la China. Tenemos el ajedrez, budismo, yoga, matemática, trigonometría. En la opción B, brújula, papel, pólvora, tinta, seda, porcelana, ábaco. En la opción C, derecho romano, democracia, teatro, confucianismo. En la opción D dice ninguna de las anteriores. ¿Cuál fue el principal legado? ¿Cuál fue el principal referente que nos pudo dejar la civilización china? Fue la brújula, el papel, la pólvora, la tinta, la seda, la porcelana y el ábaco. Fueron los elementos naturalmente importantes para incluso nuestra realidad actual. Nosotros sabemos que en nuestra realidad generalmente todavía se utilizan muchos de estos instrumentos, muchos de estos elementos con los cuales hacemos nuestra vida más sencilla, pero es directamente un legado que nos dejan estas civilizaciones, un legado que nos deja el conocimiento de todos estos grupos humanos con la finalidad de evolucionar, con la finalidad de producir mejores espacios para las personas. Vamos a la pregunta 7. Nos dice, seleccione el literal que contenga las características comunes de las civilizaciones orientales. Dice, se ubicaron junto a grandes ríos, eran monoteístas, la base de su economía era el comercio y la minería. Entre las clases sociales había grandes diferencias, eran pueblos pacíficos que establecieron relaciones amistosas con sus vecinos, tenían escritura y nos dejaron inventos y descubrimientos. La base de su economía era la agricultura y practicaban la democracia. Ahora ya estamos hablando en general de todas las características de todas las civilizaciones en una sola. ¿Por qué se estudia en general a las civilizaciones orientales? Lógicamente identificando a cada una de ellas. Se las estudia de esta forma y de esta manera porque nos permiten entender que tienen similitudes entre sí. La primera similitud que tienen estas civilizaciones es que se ubicaron junto a grandes ríos. Esa fue la principal característica, que es la opción A. Nuevamente, por descarte, el único literal que tiene la opción A, que tiene literal A, perdón, es la opción B. Entonces, en este caso podemos ver que la respuesta correcta sería la opción B. ¿Pero por qué más? Vamos a ir detallando. Nos dice que de igual, otra característica importante que tenían estas civilizaciones era que entre las clases sociales había grandes diferencias, ¿sí? Lógicamente existía muchísima clasificación, muchísima división. Por otro lado, tenían escritura y nos dejaron inventos y bastantes descubrimientos relevantes para nuestra actualidad. Y por último, la base de su economía era la agricultura. No eran monoteístas porque lógicamente tenían adoración a múltiples dioses, dioses de la naturaleza y diferentes elementos importantes para ellos. No eran monoteístas. Por otro lado, generalmente sí eran pueblos pacíficos, pero como tal no es que establecieron tantas relaciones amistosas. Tenían enfrentamientos bélicos unos con otros, ¿sí? Entonces la respuesta correcta a la pregunta número 7 es la opción B. Vamos a la pregunta 8. Nos dice, seleccione el literal que contenga las características de la civilización de los griegos, ¿sí? Nuevamente, tenemos, se ubicó en la parte oriental del Mediterráneo. La base de su economía y desarrollo fue el comercio. Tenían un gran comercio a través de la ruta de la seda, estaban organizadas en ciudades o estados llamados polis, practicaban el budismo, formaron un gran imperio. Las ciudades más importantes fueron Atenas y Esparta y en su territorio apareció el cristianismo.
¿Cuál fue la característica más importante de esta civilización? Principalmente que se ubicó en la parte oriental del mar Mediterráneo. La característica inicial. Otra de las características importantes es que esta civilización griega estaba organizada en polis o estados, ¿sí? O ciudades o estados que prácticamente conformaban polis. ¿A qué se refería ello? Las polis fueron el primer insumo, el primer referente, el primer ejemplo de urbanización que nosotros tenemos en la actualidad. Tal y cual están estructuradas las calles, los espacios geográficos de la ciudad, dividido por calles, estructurados en manzanas, que por ejemplo en el centro de la ciudad se encuentra el comercio, que en otros aspectos del entorno se encuentran, por ejemplo, divididos lo que son los poderes políticos, las actividades cotidianas, todo. Todo esto viene del legado que nos deja la civilización griega. Entonces, se ubicó en la parte oriental del Mediterráneo. Otra, estaban organizadas en polis. Por último, también formaron un imperio sumamente importante y poderoso. Y por último, las ciudades más importantes para los griegos fueron Atenas y Esparta. Entonces, dentro de esta pregunta, la respuesta correcta es la opción B, que tiene literal A, D, F, G. Vamos a la pregunta número 9. Nos dice, ¿quiénes no eran ciudadanos entre los griegos? Tenemos de acuerdo a la pirámide social de los ciudadanos que existían, los ciudadanos y los no ciudadanos. Los ciudadanos eran todos aquellos que podían tomar decisiones dentro del Estado, ¿sí? Tenían un rol importante, cumplían, desempeñaban una actividad relevante dentro del Estado. Sí, en este caso eran los hombres que tenían que ser lógicamente políticos, pensadores, que cumplían algún rol fundamental dentro del espacio, de la economía, dentro del progreso. Pero ¿qué sucede aquí también? Tenemos la pirámide social y la división que se caracterizaba porque las mujeres, los extranjeros y los esclavos no eran considerados ciudadanos. Es decir, no tenían la importancia pertinente para tomar decisiones dentro de las polis, dentro de estos encuentros, dentro de estos espacios, dentro de estos lugares en los cuales lógicamente se levantaba la voz y se tomaban las opiniones importantes del resto. En este sentido, las mujeres, los extranjeros y los esclavos no eran considerados ciudadanos. En este caso, la respuesta a la pregunta número 9 es entonces la opción D, todos los anteriores. Vamos a ir avanzando rápidamente. Nos dice en la pregunta 10, en las guerras médicas los griegos se enfrentaron a chinos, romanos, fenicios o persas. Sí, su principal rival dentro de estas constantes guerras fueron los persas. Fueron guerras bastante importantes incluso para el desarrollo de las civilizaciones. ¿Qué significa helenismo? Nuevamente considerando a la cultura de Grecia. Helenismo se conforma o se consolida por ser la influencia y la expansión de la cultura griega en gran parte del mundo antiguo. ¿Sí? Entonces, la respuesta a la pregunta 10 es la opción D. La respuesta a la pregunta número 11 es la opción A. Generalmente los helenistas o el helenismo era la forma en la cual se buscaba promulgar las ideologías de Grecia a lo largo de todo el territorio. Vamos con la pregunta número 12 que nos dice, subraye el literal que contiene los aportes culturales de los griegos. Tenemos democracia, Ilíada, el teatro, tipos de columnas. Por otro lado, tenemos lo que son filosofía, historia, geografía, matemática. Nos dice la respuesta A y B son correctas o ninguna de las tres respuestas es correcta. Si bien es cierto, los griegos nos dejaron un aporte bastante grande a lo que nosotros conocemos actualmente como realidad. En este caso, nos aportaron con
Democracia, La Ilíada, Odisea, teatros, tipos de columna, pero también lo hicieron en filosofía, historia, geografía y matemática, ¿sí? Lo hicieron en todos estos aspectos. Entonces, lógicamente, si lo hicieron con todos estos elementos, sabemos que las respuestas A y B son correctas. Vamos a la pregunta 13 que nos dice, selecciona el literal que contenga las características de la civilización de los romanos. Tenemos, se ubicó en el centro del mar Mediterráneo, la base de su economía y desarrollo fue el comercio. Por otro lado, la economía de Roma se basaba en el esclavismo, estaban organizados en ciudades llamadas polis. Los romanos tenían los mismos dioses que los griegos, pero con un diferente nombre. Hacían sacrificios humanos a los dioses. Los romanos mejoraron técnicas agrícolas introduciendo el molino y el arado y practicaron y crearon la democracia, ¿sí? Si bien es cierto, la característica inicial es que la base de su economía y desarrollo fue el comercio, ¿sí? Este fue el referente importantísimo para el desarrollo de la cultura de Roma. ¿Cuál fue otro referente importante? De igual manera que lógicamente la economía de Roma se basaba en el esclavismo. ¿Por qué? Porque los esclavos eran los que promovían el trabajo, los que promovían las características importantes de este entorno. Por otro lado, también los romanos tenían los mismos dioses que los griegos, pero solo les daban otro nombre, ¿sí? Pero se caracterizaban por tener los mismos dioses. Y por último nos dice que los romanos mejoraron técnicas agrícolas introduciendo el molino y el arado. Entonces, la respuesta correcta a la pregunta número 13 es la opción C. Vamos llenando, avanzando, que ya no nos queda mucho tiempo. La pregunta 14 nos dice, relacione la forma de gobierno de Roma con quién era el que gobernaba. Nos dice, monarquía, república, imperio. El emperador basa su autoridad en el poder militar. El rey tiene todos los poderes y el pueblo a través de asambleas y senados. ¿Sí? Generalmente, una monarquía se refiere a qué? A que el rey tiene todos los poderes. ¿Sí? A eso se refiere una monarquía. ¿Qué es una república? Es de aquella que nos habla sobre que el pueblo prácticamente toma decisiones a través de una asamblea. Eso es una república. Y un imperio, lógicamente, que el emperador basa su autoridad en el poder militar. Esas son las características que tenía la civilización romana. En este caso tenemos que la respuesta correcta a la pregunta 14 es la opción A. Vamos con la pregunta 15. Nos dice, selecciona el literal que contiene los nombres que completan los espacios en blancos de la pirámide social. Al último tenemos libertos y esclavos. Pero, ¿cómo era la estructura social? En la cúspide de la pirámide social de Roma se encontraban directamente los patricios, ¿sí? Este era el nombre que se le daba a las personas importantes dentro de Roma y de esta forma se estructuraba su pirámide social, ¿sí? En la parte principal de la pirámide social tenemos a lo que son los patricios, después vienen los plebeyos y por último vienen los libertos y esclavos. Entonces, la respuesta correcta a la pregunta número 15 es la opción B. Vamos a la pregunta 16 que nos dice, seleccione el literal que contenga las características del cristianismo en el Imperio Romano. Nos dice que surgió en la provincia de Siria. El fundador fue fundado por Jesús, que es un judío. Predica que existe un solo Dios y que todos somos hermanos. Fue aceptada inmediatamente por los romanos que se bautizaron. Los cristianos al inicio fueron perseguidos y asesinados. En los últimos años del Imperio Romano se convierte en la única religión y se creía que Dios estaba en el Olimpo. Son las características que nos dio. Pero ¿cuáles son las características directamente importantes y relevantes? La opción C, que son que principalmente el fundador fue Jesús, que fue judío, posterior. Predica que existe un solo Dios y que todos somos humanos. De igual manera,
Los cristianos al inicio fueron sumamente perseguidos y asesinados por sus creencias. Y por último, en los últimos años del Imperio Romano ya se llegó a convertir en la única religión, el cristianismo. ¿Sí? Entonces, la respuesta correcta a la pregunta 16 es la opción C. Tenemos dos preguntas 16 repetidas. Vamos a la siguiente que nos dice. Subraye el literal que contiene los aportes culturales de los romanos. Esta les vamos a dejar de lado porque ya se repite igual que la de arriba. Vamos a la 17. Nos dice. Selecciona el literal que contenga las características de la civilización de los mayas. Se ubicaron en Centroamérica. Los mayas estaban organizadas en ciudades o estados independientes, practicaron una religión monoteísta. Por otro lado, la base de su economía era la agricultura y ganadería. De igual forma, cultivaban papas y coca, hacían sacrificios humanos a los dioses. Su forma de gobierno era la teocracia y el nombre de su imperio era el Tahuantinsuyo. ¿Sí? La característica principal que tenían los mayas era lo que es la opción A, que nos dice, principalmente, se ubicaron en Centroamérica. Por otro lado, los mayas estaban organizadas en ciudades y estados que eran independientes. De igual forma, hacían sacrificios humanos a los dioses y su forma de gobierno era la teocracia, es decir, que prácticamente se basaban en sus ideales religiosos. Vamos rápidamente ya con las últimas preguntas que nos dice. ¿Cuál de las siguientes pirámides corresponde a las clases sociales de mayas? Tenemos brahmanes, Inca, Faraón y Halayunique. Inca no tiene nada que ver con mayas. Inca es la sociedad inca propiamente. Brahmanes ya vimos que tiene que ver con la India. Faraón con Egipto. Entonces, lógicamente, el Halayunique es el líder de la civilización maya y le siguen sacerdotes, nobles pueblos y esclavos. En la última pregunta nos dice, subraye el literal que contiene los aportes culturales de los mayas. ¿Sí? Tenemos calendario, astronomía, juego de la pelota, estudios matemáticos, filosofía, historia, geografía, matemática, democracia, derecho romano, cristianismo, esculturas, lengua, romances, arquitecturas, ajedrez, champas, medicina y camino del Inca. El principal aporte y el legado que nos dejó esta civilización precolombina fue el calendario, la astronomía, el juego de la pelota y los estudios matemáticos, ¿sí? Fue el legado más importante que tiene esta civilización. Bien, continuando con esto, también quiero compartirles de igual forma una última pregunta que no se encuentra en el cuestionario, pero ustedes saben, yo el cuestionario les voy a compartir al grupo de WhatsApp, ya el cuestionario resuelto. Entonces, este cuestionario resuelto quiero que por favor ustedes lo descarguen y estudien de este, no del que ustedes tienen impreso porque no está la última pregunta que vamos a obtener en el cuestionario, ¿sí? Así es que, por favor, chicos, tomar mucha atención con esto. Van a tomar en cuenta el cuestionario que yo les voy a compartir al grupo. En este caso, tenemos la última pregunta que nos dice, complete, cuando dos se ponen en contacto, se presenta un fenómeno de intercambio de culturas que modifican a ambas sociedades. Pero cuando un pueblo conquista a otro, en lugar de intercambio, existe una imposición violenta de la cultura del más fuerte y la destrucción del vencido. Esta pregunta de completar, la respuesta correcta es la opción A, ¿sí? Culturas, costumbres e identidad. En este caso, como les digo, chicos, por favor, este cuestionario lo van a encontrar ya directamente resuelto en su grupo de WhatsApp, con todas las preguntas, por de pronto los que no pudieron copiar las respuestas, chicos. Les dejo ya para que puedan seguir también a su siguiente hora. Cualquier cosa, cualquier inquietud, por favor, saben que tienen mi número y que me pueden